clases. Pensando precisamente en que esta es una academia latinoamericana, entonces tanto profesores como estudiantes latinoamericanos coincidimos afortunadamente en que tenemos feriados dispares y siempre vamos a tener clases, ¿sí? Entonces, les quiero presentar a Patricia. Patricia Loredo. Bueno, tengo una manera bastante particular de presentar a Patricia, pero voy a leer lo que ella envió. Después puedo hablar algo respecto a ella, personal. Patricia es psicóloga peruana, egresada de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile. Tiene un magíster en intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona, España, y activista por los derechos humanos. Desde fines de los años 90 trabaja en temas de refugio, migración e interculturalidad, especialmente en el acompañamiento de niños, niñas, comunidades y organizaciones pluriculturales. Es cofundadora de Colectivo Sin Fronteras, que los invito a seguir, por favor, en Facebook, y creo que Instagram también tiene, Patita, y después me vas a corregir, eh, donde como parte de un equipo de trabajo desarrolla programas y proyectos sociales en temas de interculturalidad y derechos de la población migrada. Personalmente tuve la oportunidad de compartir con Patricia en más de una oportunidad, sorprendentemente, con la fuerza que trabaja desde el espacio de la comunidad migrante, siendo ella también una mujer migrante y también compatriota, porque en realidad para mí cada persona que toca este país es mi compatriota, así es como yo lo veo. Muchas gracias, querida Patricia, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por siempre educarnos en tantas cosas que necesitamos, ya que la población migrante es algo que se mantiene siempre en el universo, movilizándonos desde todas las áreas, sin fronteras y con fronteras algunas. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te envío un gran abrazo y muchas gracias por compartir siempre, siempre. Me preguntas, ¿es una hora? Sí, es una hora de clase y después el tiempo restante para que podamos compartir contigo todas las preguntas necesarias sin tiempo. Podemos avanzar sin ningún problema. Te enviamos un abrazo, darte la bienvenida y por favor, la clase es tuya, querida Patricia. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes a todas las personas que están el día de hoy en este espacio. Les agradezco también el estar en un día que por lo menos en Chile, claro, es un día especial por el marco del 12 de octubre. Sin embargo, me disculpo también un poquito por los minutos de retraso. Lamentablemente el día de hoy creo que es importante compartirles que conocimos en Chile hace muy poquitito la noticia de la muerte de una bebé, de una lactante de 9 meses, de nacionalidad peruana, en este trayecto eh, terrible de paso en la frontera boliviano-chilena, que es una ruta que se ha tomado este último tiempo como un paso no habilitado permanente de tránsito de personas para ingreso y para salida. Y creo que una de las noticias más horrorosas que podemos conocer en materia de migración es justamente la muerte de esta bebé, que se da en un contexto gravísimo que estamos viviendo en nuestra región, que es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, pero me parece importante empezar por poner en el centro de nuestra reflexión los derechos humanos, ¿no?, de las personas que migran, los derechos humanos que están siendo vulnerados por distintas acciones y omisiones, ¿no?, de estados varios. Y en particular en Chile estamos viviendo un tiempo muy complejo, muy adverso, donde las promesas que se han hecho a esta población de acogerlas, ¿no?, una vez reconocida la crisis política en Venezuela desde el propio presidente actual, en la práctica estamos viendo cómo
no hay, ¿no?, una coherencia con este llamado de acogida que se hizo años atrás, y estamos viendo situaciones horrorosas en realidad, especialmente esta última semana. No es fácil para nosotros, especialmente en Colectivos Sin Fronteras, porque trabajamos justamente el tema de las migraciones, tratando de relevar eh, el- el- los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿no?, especialmente de los grupos que es uno de los grupos que está con mayores vulneraciones a sus derechos, puesto a un conjunto de situaciones muy adversas y complejas. Así que, bueno, desde ahí les voy a comentar algunos insumos que a nosotros en la organización nos permiten orientar nuestro trabajo, ¿no? Principalmente decirles que nosotros somos la Corporación Colectivos Sin Fronteras es una institución pequeña que nace hace 19 años atrás y que ha desarrollado distintas estrategias de acompañamiento a familias en situación de migración que han llegado a Chile, y hemos ido construyendo un poco nuestra mirada y revisándola también cada cierto tiempo para ir reflexionando nuestras prácticas y nuestros criterios también de acompañamiento a estas familias. Les voy a presentar algunos elementos como que son parte de estas reflexiones que hemos hecho como equipo en torno a especialmente desde dónde mirar, ¿no?, el acompañamiento a familias migrantes y de alguna forma mirar los procesos de inclusión o de reconocimiento también de estos grupos de migrantes dentro de la sociedad chilena. A ver, voy a tratar de presentar aquí. Ahí está, Patita. Se ve la pantalla en una parte, si puedes agrandarla, pero se ve Ahí. impecable. Perfecto. Bueno, hay algunos elementos que son más que evidentes, ¿no?, que cuando hablamos de migraciones se dan por sentados, ¿no? Sin embargo, estas ideas clave que debieran ser, ¿no?, evidentes y orientar, guiar todo tipo de proceso educativo, político o de inclusión, son todo un desafío, ¿no? Definitivamente el acompañar familias migrantes o impulsar procesos de inclusión, de reconocimiento, ¿no?, de los derechos de las personas en situación de movilidad, tiene muchas tensiones, ¿no?, que ponen en cuestión algunas ideas que debieran, ¿no?, ser como básicas y funcionar dentro de los estados y las sociedades, pero que no pasa. En principio, la idea como fundamental que la movilidad humana es un componente permanente del desarrollo de la humanidad, ¿no? Esto que es algo, bueno, evidente y a todas luces una idea de sentido común, no lo es al momento de poder especialmente ver cómo se dan las dinámicas tanto de políticas públicas o las dinámicas sociales, culturales en torno a las migraciones. Cuando hablamos de que la migración es un fenómeno global, complejo e integral, también, ¿no?, nos tensiona, porque es algo evidente, pero sin embargo no está asumido como tal, ¿no? O sea, lo vemos hoy, lo vemos en las políticas cotidianas de los distintos estados, no solo en nuestra región, sino en otras regiones, ¿no? Todos los países han sido en algún momento receptores o emisores de población migrante, sin embargo, hay todavía la noción de Estado, ¿no? Y las fronteras que se han impuesto los Estados-nación son mucho más prioritarias de alguna forma, son un elemento más prioritario que la propia comprensión de la integralidad y el carácter global de las migraciones, ¿no?
Por lo tanto, hay una tensión permanente entre este reconocimiento de los derechos humanos de la población migrante y los intereses que imponen distintos estados, ¿no? También se ha discutido mucho en Chile también sobre el reconocimiento de la migración como un derecho humano, ¿no? Hay algunos debates que se han ido ahí haciendo, especialmente desde algunos actores más vinculados al ámbito jurídico. Sin embargo, la interpretación más garantista del Sistema Internacional de Derechos Humanos establece este reconocimiento de la migración, la movilidad humana como un derecho humano, ¿no? que está reconocido en instrumentos como desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos a otros, como el derecho al libre tránsito, a salir del país, y a que no se pierden, ¿no?, los derechos fundamentales cuando uno se migra. A nivel mundial, los datos o la proporción de personas migrantes que se conocen durante las últimas décadas no ha cambiado mucho, ¿no? El porcentaje de población migrante que se mueve a nivel global sigue siendo alrededor del 3,5%. Sin embargo, sí, la cantidad de migrantes que van de un lugar de destino a otro ha ido variando, ¿no? Hay algunas regiones como, por ejemplo, ahora nosotros en América estamos viviendo un fenómeno de crisis migratoria que no vivíamos hace décadas y por lo tanto hay dinámicas que van cambiando. En la situación en Chile nos da cuenta también de algunos cambios importantes que son similares también, yo creo que a otros países de la región, en torno a que existen ciertos flujos de migrantes que han ido tomándose como grupos principales o mayoritarios, ¿no? En los últimos años Chile ha pasado como progresivamente a incrementar su porcentaje de población migrante, teniendo aproximadamente 1,5 millones de personas que representan cerca del 8% de la población del país, ¿no? Y el grupo principal de personas migrantes, como lo está haciendo en otros países también, son personas provenientes de Venezuela, ¿no? Bueno, en el caso de Chile ha habido una incorporación progresiva a estos flujos de migrantes que obviamente durante a la dictadura lógicamente de población que llegaba, ¿no?, a Chile. Chile fue principalmente un país emisor de migrantes, ¿no?, especialmente durante la dictadura, y esto ha sido incrementando hasta, bueno, tener distribución de las personas en Chile se concentran principalmente en la región metropolitana, ¿no? Y esto es interesante poder registrarlo porque en general, no solo en Chile, sino, bueno, cada país tiene distintos patrones de concentración de su población en general, son patrones más bien que reproducen un centralismo, ¿no?, importante, político, administrativo, económico, y que por lo tanto los migrantes al llegar a los países de destino van también siguiendo estas trayectorias que reproducen estas dinámicas de centralismo, ¿no? Por lo tanto, gran parte de los migrantes, o casi la mitad de los migrantes que están en Chile, o más de la mitad, cerca del 60%, se encuentran en la región metropolitana, ¿no?, donde hay un centralismo a nivel, en distintos ámbitos. Entonces, si entendemos nosotros los procesos de inclusión como procesos que apuntan hacia considerar la realización de derechos, ¿no?, distintos tipos de derechos, tanto económicos, sociales, culturales, el derecho a la participación como un derecho fundamental,
que apuntan todos estos procesos a finalmente revertir en condiciones de vida homólogas, ¿no? A las personas que viven en un determinado territorio. Tenemos que observar, para el caso de las migraciones especialmente, que los sistemas de protección social muchas veces son las instituciones como los actores clave, ¿no? O la institución clave que se va a encargar de alguna forma establecer políticas públicas que tiendan a favorecer estos procesos de inclusión social, ¿no? En este caso, bueno, en Chile vamos a ver cómo lo es también en distintos países, especialmente, bueno, en nuestra región y también en otras regiones, ¿no? La situación de los migrantes en general está marcada, ¿no? Las trayectorias, ¿no? De las personas migrantes, tanto educativas, sociales, económicas, en general están marcadas por dinámicas de exclusión, ¿no? Dinámicas de exclusión que cada estado va respondiendo de distinta forma, ¿no? Pero que para el caso del Estado chileno, que es desde donde nosotros trabajamos, tenemos que referir que en general el sistema de protección social, en el caso chileno, ha tenido o está teniendo, ¿no? Un desfase muy una brecha, ¿no? Está manteniendo una brecha muy importante en relación al acceso a derechos de personas migrantes, principalmente de aquellas que se encuentran en situación migratoria irregular. Aquí es importante subrayar que la exclusión, ¿no? que se reproduce en estas realidades como la chilena, afecta, cuando se trata de familias migrantes, afecta no solo, ¿no? O vulnera derechos, no solo de las personas migrantes que, por ejemplo, están en una situación migratoria irregular, sino además esta vulneración de derechos llega también a niños y niñas que han nacido en territorio, en este caso chileno, no son chilenos, chilenas, pero que por tener a padres que están en situación migratoria irregular, quedan fuera, ¿no? de un conjunto de políticas de protección social. Entonces, el hecho de generar ciertas políticas de inclusión se debiera también considerar, ¿no? que las vulneraciones de derechos finalmente, cuando las personas se asientan en un determinado país, alcanzan, ¿no? También a personas y niños, niñas en este caso, que son nacionales, ¿no? Este es un tema que lo vemos y lo hemos visto especialmente durante la pandemia, que vamos a ver en un ratito unos datos sobre el efecto de la pandemia en las personas migrantes. En general, la migración se reconoce como una condición, ¿no? Una situación que va a poner a las personas en una mayor vulneración de sus derechos o mayor vulnerabilidad, ¿no? Si lo ponemos como en términos de análisis como de las investigaciones o de los informes, ¿no? Que por ejemplo en este caso estamos considerando un informe que hace la CEPAL sobre la migración internacional y la inclusión en América Latina. La migración con distintas particularidades se constituye, ¿no? En una condición o en una variable, que podríamos llamarlo en este sentido de categoría en perspectiva más de análisis, que pone en condición de exclusión a las comunidades, ¿no? A las personas, en este caso, que tienen la condición de ser migrantes, van a estar desde ya en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo,
dentro de esta categoría de ser migrantes existen una diversidad de características que podríamos nosotros llamarla dentro de la perspectiva más interseccional, que hay una suma, ¿no? Hay una sumatoria de condiciones de exclusión que hacen que una persona migrante pueda tener triples vulnerabilidades o incluso una mayor cantidad de vulnerabilidades que se van sumando y que la ponen en lugares de mayor exclusión, ¿no? Como por ejemplo la condición migratoria, ¿no? Ser una persona migrante que está en situación migratoria regular o irregular marca, ¿no? Situaciones muy distintas en las condiciones de vida, de incorporación al mercado laboral, por ejemplo. También la procedencia, ¿no? La procedencia, si es una migración, por ejemplo, intrarregional, es muy distinto si es un migrante extrarregional, ¿no? Que podríamos decir es distinto ser español en Chile o español en Argentina, que ser venezolano o peruano en estos mismos países, ¿no? También podríamos considerar que dependiendo de la escolaridad hay también distintos procesos de exclusión que funcionan, ¿no? Del idioma también hay distintas variables que son importantes de considerar al momento de poder identificar el grado de vulnerabilidad de las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, podemos considerar que el ser una persona no nacional en cualquier país que nos encontremos nos pone en una situación de vulnerabilidad que se expresa, ¿no? En distintas, o en una matriz más bien de exclusión que funciona en distintos ámbitos, tanto en el ámbito económico, político, también de reconocimiento a nivel cultural, ¿no? Con todas las situaciones de racismo que muchas veces observamos. Para el caso chileno, estas brechas, ¿no? De las que se dan cuenta en relación a las personas migrantes, nos dicen desde este estudio de la CEPAL que existen brechas importantes, por ejemplo, en materia de acceso a la educación, de salud, en materia de vivienda, ¿no? Hay como una diferencia importante entre la población local y los migrantes. Y de acá también es importante considerar que dentro de las personas migrantes también hay diferencias entre las distintas nacionalidades y también a nivel etario, ¿no? A nivel de los grupos de edades, por ejemplo, adultas, es muy distinta la exclusión que se vive a la que viven los niños, niñas y adolescentes, donde justamente es este grupo el que concentra mayores indicadores de exclusión, ¿no? En estos ámbitos que nos describe en el caso de la CACEN, por ejemplo, como pobreza multidimensional, ¿no? Que nos hablan de materia educacional, de salud, de vivienda, todos estos elementos que finalmente configuran, ¿no? Esta categoría que se llama pobreza multidimensional, en la que la población migrante, principalmente niños, niñas y adolescentes, están en un nivel de mayor exclusión comparado con sus pares chilenos, ¿no? También los migrantes intrarregionales, nos dicen desde este estudio, tienen la misma tasa de empleo que los locales y sin embargo poseen un mayor nivel educacional, ¿no? Que es un tema también ahí importante. Y comparado con los migrantes extrarregionales, no existen grandes diferencias respecto a la población local, ¿no? Con excepción de la afiliación en el sistema de salud, donde hay algunas brechas en relación a la población local. Algunos indicadores importantes para dimensionar cuando hablamos de
la exclusión, ¿no? Las dinámicas de inclusión y exclusión que funcionan asociados a la condición de ser migrante, se los presentamos aquí. Patricia, Pati, disculpa. Sí. Un segundito, por favor. Miriam tiene el micrófono encendido. Agradeceríamos, por favor, si lo puede mantener apagado. Miriam, muchas gracias. Ahí, sí, creo que ya Perfecto, está. muchas gracias, Miriam. Perdona, Pati. No hay problema. Bueno, igual les comento que si hay algunas preguntas, tal vez también pueden irlas como registrando en el chat para que no se nos olvide después y podemos ir abordándolas, ¿no? Bueno, las dinámicas de exclusión a veces están bastante invisibilizadas, ¿no? Por eso es importante cuando hablamos Patricia, espera un segundito, disculpa. Miriam, ¿podría por favor apagar su micrófono? Miriam, creo que ahí se muteó. ¿tú puedes mutear todos los micrófonos, Patricia, porque estás de anfitriona? Sí, lo estoy haciendo, pero se desmutea, no sé por qué, Miriam, tal vez está... ¿Qué pasó? Ay, es que Miriam, se enciende tu micrófono automáticamente. Oh, qué raro, pero es que estoy en una plaza, pero estoy fijándome en eso. Ya, ok. ¿Lo Vale, puedes apagar? Muchas gracias, muy Sí, amable, de muchas todas gracias. maneras. Muchas gracias, Miriam. gracias. Bueno, les comentaba que bueno, en esta reflexión que hacemos sobre las dinámicas de inclusión y exclusión, si bien hay distintos estudios que se pueden relevar, para el caso chileno, por lo menos para nosotros ha sido importante poder visibilizar datos del propio Estado, ¿no? Estos reportes que para el caso chileno tenemos una fuente de datos oficial, que es la encuesta CACEN, que se hace cada 2 años, me parece. Reporta hace ya por lo menos las 4 reportes últimos, reporta a la población migrante, ¿no? Con mayores índices de exclusión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza o de las categorías que se usan en este informe que tiene el Estado chileno, se habla de pobreza y pobreza multidimensional. En ambas categorías la población migrante sale más desfavorecida comparada con la población nacional. Sin embargo, esta desigualdad o brecha, ¿no? Se acentúa de manera mucho más aguda en el grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, partimos por observar que a nivel de indicador de pobreza, la niñez migrada tiene casi 9 puntos más de concentración de pobreza que la niñez chilena, ¿no? Y si hablamos de pobreza multidimensional en términos globales, nos pasa algo similar. Hay como 8 puntos más de concentración de pobreza multidimensional en la niñez migrada comparada con sus pares chilenos, lo que se traduce especialmente como en el ámbito de salud, como en un ámbito que es el más, digamos, el más afectado por esta vulneración del derecho, ¿no? En este caso vemos que hay un 1,7% de niños chilenos que no tienen un seguro de salud o no está inscrito en su centro de salud de atención de salud pública, comparado con el 21% de chicos, chicas que son migrantes que están fuera del sistema de salud pública, ¿no? Que no tienen ningún seguro de salud y que por lo tanto
están fuera del seguimiento o de cualquier tipo de atención que puedan tener, ¿no? De manera similar, bueno, en lo que es asistencia escolar, que es uno de los datos especialmente, si lo vemos en términos globales, tal vez no hay mucha diferencia entre, bueno, hay como 9 puntos de diferencia cuando vemos acá la diferencia en asistencia escolar. Sin embargo, cuando desglosamos esta asistencia escolar en enseñanza básica, por ejemplo, y enseñanza media, el porcentaje de chicos, chicas que presentan ausencia, ¿no? O deserción del sistema escolar se concentra principalmente en la enseñanza secundaria, lo que obviamente nos hace prever que los proyectos educativos de estos jóvenes, ¿no? Estos adolescentes probablemente están bastante afectados, ¿no? Por un contexto que finalmente se construye con dinámicas, bueno, de exclusión y de racismo estructural, ¿no? Estos indicadores que vemos acá no son casualidad, ¿no? No es una construcción que podamos nosotras concluir que se va a solucionar con algún programa que se haga y que en 5 años vamos a resolver este problema, ¿no? Cuando hablamos de indicadores que tienen que ver en general con pobreza o pobreza multidimensional, obviamente tenemos que hablar que hay una exclusión estructural, hay un racismo estructural, ¿no? Hay una construcción que pone a ciertos sujetos en un determinado lugar que es vulneratorio de sus derechos, ¿no? Y que habla de un sistema, de cómo se organiza un sistema también político, económico, que justamente redunda en que todas las dinámicas sobre las que se instalan, ¿no? Este sistema va a poner en desventaja a determinados grupos, ¿no? En este caso, nosotros recogemos los datos que tienen que ver con población migrante, pero la población de pueblos originarios, ¿no? Es una población que permanentemente concentra también niveles similares de exclusión, de pobreza, pobreza multidimensional, no solo en Chile, ¿no? Este es un tema que tiene que ver con una construcción mucho más amplia, no solo de un país, ¿no? El poner a ciertas poblaciones en lugares de subordinación y de exclusión en distintos ámbitos, responde, ¿no? A una matriz más amplia que la vamos a reconocer un poquito en unos minutitos. Bueno, y si bien nosotros conocemos y podemos recoger, ¿no? Información de estas dinámicas de exclusión que están incidiendo en la vida, ¿no? En el bienestar de las personas migrantes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, esto es obviamente se agudizó durante la pandemia, ¿verdad? Si bien ha sido un efecto que hemos visto en la población en general, ¿no? La pandemia ha afectado de distintas formas, ¿no? A la población en general. Sin embargo, el impacto que tiene en poblaciones migrantes es mucho mayor, ¿no? Nosotros podemos traer acá estos datos de la Universidad de Talca, ¿no? Que hizo un estudio con una muestra de personas migrantes, donde nos daban cuenta de que el año 2020, ¿no? Hicieron este estudio, el 30% de las personas fue despedida, el 21% permanecía con suspensión temporal de sus contratos, y en suma, ¿no? El 70% de las personas migrantes había sido afectada en sus fuentes de ingreso y subsistencia, ¿no? Ese dato es como, si lo leemos, ¿no? También asociado a la situación que especialmente la población migrante en situación migratoria irregular vivió durante la pandemia, que es el hecho de haber quedado fuera, ¿no? de este sistema de protección social cuyo rol debiera ser resguardar, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas que viven en un territorio. Bueno,
para el caso de las personas migrantes en situación migratoria irregular, todas las políticas pensadas para la contención de la pandemia no las consideraron, no consideraron el poder hacer llegar, bueno, ni los programas de contención económica, ni las otras ayudas puntuales que hubieron en términos de iniciativas que pueden haber sido locales u otras, porque casi, bueno, la política pública, ¿no? Funciona, especialmente, bueno, en Chile, funciona a través de la cédula de identidad, ¿no? Si no se tiene una cédula de identidad en Chile, pues difícilmente puede contar para el Estado. Y eso pasa, traspasa obviamente a toda la familia en su conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, del grupo total de este estudio que indaga la Universidad de Talca, cerca del 70% de personas, ¿no? que se entrevistaron declararon no haber recibido ningún tipo de ayuda gubernamental, ¿no? Entonces, en este contexto estamos viendo cómo hay dinámicas, ¿no? muy complejas que se están dando durante el último tiempo con, por ejemplo, el éxodo masivo de familias haitianas, ¿no? que han empezado, especialmente el año pasado y este año, una salida de grupos familiares completos, ¿no? De salida de Chile en búsqueda de otros lugares de destino. Esto es una situación muy, muy dolorosa porque muchas veces han sido familias que han estado por años, ¿no? en Chile, y tenemos un dato del que ustedes pueden dimensionar un poco cuál ha sido digamos, el carácter de este éxodo de personas migrantes haitianas saliendo de territorio chileno, ¿no? Que básicamente porque una buena parte de esta comunidad haitiana ha vivido y vive condiciones muy adversas, ¿no? En Chile, en principio, por muchas dificultades que se tienen para su regularidad migratoria, porque para poder obtener una visa en Chile y en distintos países, exigen ciertos documentos que en general están dados de manera homóloga, ¿no? O sea, a todas las personas en general se les piden los mismos documentos. Para el caso de Chile, se le pide, por ejemplo, a las personas que presenten un certificado de antecedentes, que presenten su pasaporte, que son documentos que para estados como el de Haití o el de Venezuela no se pueden obtener, ¿no? O se obtienen en un plazo muy digamos, muy extendido, que muchas veces, por ejemplo, las personas haitianas que estuvieron postulando a una visa en el primer proceso de regularización extraordinaria que se dio el 2018 durante este gobierno, no pudieron, ¿no? obtener esa visa porque no pudieron obtener el certificado de antecedentes de sus países de origen en el tiempo que se les daba para poder presentar este documento, ¿no? Lo mismo está pasando actualmente con este mismo grupo de personas, principalmente haitianas, porque para las personas venezolanas el gobierno chileno flexibilizó un poco los requisitos, por ejemplo, validando la vigencia, ¿no? de pasaportes vencidos hasta determinado año, a modo de que las personas que no pudieran conseguir actualizar sus pasaportes sí pudieran ingresar al proceso de regularización, ¿no? También se pudo suplir otros requisitos como el certificado de antecedentes con algunos correos electrónicos de haber solicitado estos documentos al consulado. Todo esto, ¿no? criterios de flexibilidad que no se han dado con la población haitiana, a pesar de que la migración haitiana es una migración que tiene más años, ¿no? en Chile, que sin embargo no ha tenido, ¿no? ningún tipo de trato, flexibilidad para situaciones que incluso se han agudizado en términos de la crisis que está viviendo el Estado haitiano, y que por lo tanto
eso, más todas las situaciones de racismo cotidiano, ¿no?, que ha vivido la población haitiana, ha hecho que haya esta salida masiva de familias, ¿no?, que junto con sus niños y niñas inclusive están saliendo por estos mismos pasos no habilitados que están usando las personas venezolanas para entrar, o bolivianas para entrar, o peruanas para entrar. Bueno, tenemos muchas, miles de familias haitianas saliendo por estos pasos no habilitados. Ya en la frontera panameña, ahora durante este año, ¿no?, se han registrado entre enero y julio de este año el ingreso o el paso, ¿no?, de poco más de 3.000 niños, niñas chilenos, chilenas, que son hijos de familias haitianas. Quiere decir que hay 3.000 al menos durante este año, ¿no?, porque no estamos hablando del año anterior, al menos 3.000 niños, niñas que han nacido en Chile y que sus familias han optado por buscar un tercer país de destino en medio de todas estas adversidades que les toca vivir en Chile, ¿no? No son pocos, ¿no? Son 3.000 niños, niñas que han nacido en Chile, junto con otros de tantos hermanos, hermanas que deben tener, y que estando residiendo en Chile, las condiciones en que se encontraban eran tan adversas, ¿no?, y que se encuentran, ¿no?, porque esto no ha pasado. O sea, la adversidad que enfrenta, el racismo que enfrenta la población haitiana es gravísimo, ¿no? Y por lo tanto ha hecho que busquen otros países como alternativas. Entonces la situación en general de las migraciones, especialmente de los grupos más racializados, es bastante adversa y está construyendo, bueno, vulneraciones graves de derechos, donde los niños y niñas están expuestos a situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y que, bueno, los estados frente a esto están haciendo omisión de su responsabilidad también, ¿no?, de que tienen en este caso, por ejemplo, flexibilizar los requisitos para regularizar la situación migratoria de las familias haitianas o de las mismas familias venezolanas, ¿no? Existen más de 40.000 personas venezolanas que están en situación migratoria irregular y que no van a poder eh, obtener una visa porque actualmente en particular en Chile no ha habido una regularización que incluya a las personas que están ingresando por pasos no habilitados, ¿no? Lo que sí es una experiencia que se ha dado en otros países como Colombia, Perú, Argentina, ¿no?, que han hecho procesos de regularización extraordinaria para esta crisis humanitaria y migratoria que estamos viviendo en la región. Por lo tanto, ahí hay una diferencia grande en cómo los estados también, si bien tampoco han habido acciones como más trascendentales en materia de la acogida de población migrante, por ejemplo, venezolana o haitiana, pero la regularidad migratoria es un elemento clave para la inclusión, para todo tipo de incorporación a la vida en el país a donde se llega, ¿no? Y ya solo ese hecho marca la vida de manera importante, y especialmente en Chile ha habido mucha, y está habiendo, ¿no?, mucha resistencia a regularizar a las personas migrantes. Bueno, les comentaba que esta construcción, ¿no?, de relaciones de exclusión que viven poblaciones migrantes, algunas poblaciones migrantes, no todas, ¿no?, porque creo que es fácil si hablamos nosotros de migrantes y extranjeros, podemos ahí establecer una categoría además que ha sido comúnmente instalada, ¿no?, desde los discursos más hegemónicos para diferenciar, ¿no?, los migrantes pobres, especialmente provenientes de países de la región, de la migración que en general el extranjero está asociado a una migración más europea, ¿no?, o una migración también con otro nivel socioeconómico. Entonces, esta misma construcción de dinámicas de racismo estructural desde la perspectiva de la interculturalidad crítica, que es la perspectiva que nosotros tratamos de
promover, ¿no? Está construida por esta herencia colonial, ¿no? De la que nos habla, en este caso, la perspectiva de la interculturalidad crítica, que se basa fundamentalmente en reconocer que nuestras sociedades, ¿no? Nuestros estados, nuestras sociedades, tienen esta herencia colonial, y en esta herencia colonial que hemos vivido como parte de regiones que hemos sido sometidas a procesos de colonización, estas relaciones, que son relaciones económicas, políticas, culturales, han quedado instaladas en nuestro funcionamiento tanto de los estados como de nuestras sociedades, ¿no? Y por lo tanto, han mantenido estas relaciones de poder, ¿no? Y de subordinación de unos grupos sobre otros, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la interculturalidad crítica nos dice que podemos encontrar, ¿no? Estas relaciones de poder y de subordinación, de imposición, finalmente, de ciertos valores y ciertos grupos finalmente hegemónicos sobre otros, que podemos ver, ¿no? Estas dimensiones de subordinación como en 4 ámbitos, ¿no? Que si bien esto es un elemento más pedagógico que nos trae Catherine Walsh dentro de las personas que ha escrito y que están reflexionando permanentemente sobre el tema de la interculturalidad crítica y los procesos descoloniales en nuestras regiones en particular, nos habla de que podemos identificar nosotros estas relaciones de colonialidad, al menos en estos 4 ámbitos, ¿no? La colonialidad del poder, nos dice Catherine Walsh, que existe un sistema de clasificación, ¿no? Social, que está jerarquizado racial y sexualmente, donde principalmente las estructuras de poder están sostenidas validando, ¿no? Cierta jerarquización, cierta valoración, digamos, prioritaria de determinados grupos con rasgos fenotípicos particulares que se imponen sobre otros. En este caso, estos otros, ¿no? Serían todas aquellas personas que tenemos rasgos fenotípicos vinculados a pueblos originarios o a pueblos afrodescendientes, que es la estructura sobre la cual se instaló la colonia, la que persiste, ¿no? En estas relaciones, ¿no? Durante la colonia se impuso el poder europeo sobre los pueblos indígenas y se esclavizaron, ¿no? a los pueblos africanos, y esa estructura, si bien no estamos en una relación de colonialismo político tal como se dio en la época de la colonia, estas relaciones de colonialidad sí se han mantenido. Eso es lo que la reflexión que nos trae esta perspectiva de interculturalidad crítica. Y en el ámbito del saber, esta misma colonialidad también persiste, ¿no? Validando ciertos saberes, ¿no? Ciertos conocimientos que son más los vinculados a los conocimientos con una perspectiva más eurocéntrica, los que están más legitimados, y esta legitimación obviamente invalida y deslegitima, ¿no? Otros saberes, ¿no? Los saberes de nuestros pueblos originarios, los saberes obviamente de las comunidades que fueron sometidas, ¿no? Y aquí esto es importante cuando hablamos, por ejemplo, de salud, de la atención de salud o de salud intercultural, ¿no? ¿Cuáles son estos saberes, ¿no? O de educación, ¿no? Intercultural. ¿Cuáles son estos saberes que se validan y cuáles son estos otros saberes o conocimientos que se invalidan y están estigmatizados, se folclorizan, ¿no? Se ven con una menor valoración. En relación a la colonialidad del ser, también nos dice desde esta perspectiva de la interculturalidad crítica, que se impuso, ¿no? la concepción de los seres humanos como desde la noción de la racionalidad de la modernidad, que se homologó a lo que era la civilización, ¿no? Todo lo civilizado, entre comillas, era aquello que
era vinculado a esta racionalidad que instaló la modernidad, y por lo tanto se inferiorizó a los seres que habitaban estos territorios colonizados, despojándolos, ¿no?, de su humanidad, asignándoles una categoría de ser bárbaros, de ser incivilizados, categoría y también concepción, ¿no?, que ha quedado hasta ahora, ¿no? Y eso también lo podemos observar en algunas relaciones que se construyen desde sistemas educativos, desde sistemas de salud, ¿no?, donde prácticas, ¿no?, que tienen distintos grupos de migrantes en relación, por ejemplo, a los estilos de crianza u otras prácticas de socialización de la infancia o de gestión de los cuidados en salud, son vistas como bárbaras, ¿no?, como folclóricas, ¿no? No se reconocen como saberes, ¿no?, como conocimiento tan válido como el que puede ser validado, este conocimiento validado desde Occidente. Y una de las colonialidades que tal vez se hace más evidente es cómo se ha construido la relación con la naturaleza, ¿no?, donde desde Occidente esta colonialidad de la madre naturaleza se ha construido en base a una división, ¿no?, entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza y seres humanos, eh, desde la cual se desconocen, ¿no?, los derechos que tiene también la propia naturaleza, y se la construye como un recurso, ¿no?, que incluso es muy común llamar, ¿no?, los recursos naturales, ¿no? Sí, pero la naturaleza no es un recurso, ¿no? La naturaleza, nosotros somos también parte de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no podemos estar contrapuestos ni separados del mundo finalmente donde vivimos, del cual somos parte también, ¿no? Y por lo tanto se descarta también las concepciones más, por ejemplo, la cosmovisión andina, las cosmovisiones de los pueblos originarios, donde existe una relación espiritual y social muy intrínseca, ¿no?, con la naturaleza, y también muchas veces más mágico y religioso. Bueno, desde esta noción podemos decir que en base a esta herencia, ¿no?, colonial, y las relaciones de colonialidad que todavía persisten, se alimenta una ideología racista, ¿no? El racismo, entonces, podemos eh, verlo como una consecuencia, ¿no?, como una construcción asociada a estas relaciones de colonialidad, que instala un sistema de dominación, ¿no?, de abuso de poder, de subordinación, de sumisión, de racialización de los cuerpos en general, a nivel institucional, pero también a nivel cotidiano, ¿no? Esto es algo que lo podemos ver, es algo que si empezamos como a observar y a ponernos como atentos a las relaciones que se producen con las personas migrantes, pero no solo con las personas migrantes, ¿no?, con los pueblos originarios, con aquellas, incluso en este caso, si estamos en Chile, con aquellas personas chilenas que no están cercanas a este estereotipo de lo blanco hegemónico, ¿no? Que por lo tanto estamos sujetas a relaciones de racialización, ¿no?, en general en todo ámbito. Entonces, esta matriz, ¿no?, de ideas que hemos heredado desde la colonia, están sosteniendo esta ideología racista, ¿no?, como la reproducción de un pensamiento europeo de superioridad que se traduce, ¿no? Esta ideología, este pensamiento se traduce en prácticas finalmente racistas, de discriminación, de marginalización, de exclusión. Y por lo tanto es una matriz que impacta no solo en lo cultural, no solo en el trato, ¿no? No solo en esta discriminación que muchas veces se asume desde una perspectiva culturalista o desde la interculturalidad funcional, ¿no?, que es otra perspectiva que prevalecía especialmente desde otras perspectivas previas a este desarrollo de la perspectiva de la interculturalidad crítica. Sino es una matriz que actúa en los distintos ámbitos de la vida de las personas, ¿no?
con eso creo que podemos entrar a conversar un poco en torno a algunas dudas, preguntas que podamos hablar, porque si bien el centro, ¿no? Siempre del tema que estamos viendo el día de hoy, tiene que ver con personas migrantes, esta matriz, ¿no? de colonialidad y de racismo está presente, ¿no? en los distintos ámbitos de la incorporación de las personas migrantes a los lugares a donde llegan, ¿no? Y les pone en distintos niveles de exclusión, especialmente si es que son migrantes con determinados rasgos fenotípicos provenientes de ciertos países, o si son, en este caso, personas que están en situación migratoria irregular, ¿no? Y esta situación de irregularidad también está construida por este mismo pensamiento racista, ¿no? Porque la irregularidad afecta, ¿no? Si hacemos un mapa de qué grupos de personas migrantes son las que concentran mayores niveles de irregularidad, pues vamos a ver que son los migrantes justamente en este caso haitianos, ¿no? Más racializados, ¿no? O más marcados por la pobreza, como en el caso de los migrantes, en este caso ya venezolanos, los migrantes peruanos, ¿no? Que a pesar de los años que llevan en Chile, se mantienen en ciertas trayectorias laborales que no les han permitido, ¿no? Ir como desarrollando trayectorias de incorporación tal vez más diversas, ¿no? Bueno, eso en términos generales creo que pueden ser elementos que permitan apoyar procesos de inclusión cuando pensamos de personas migrantes y también de otros grupos racializados. No sé si es que tienen algunas preguntas, o podemos compartir un poco sus experiencias también. Muchas gracias, querida Patti. Invito a todas las personas, a los estudiantes que están acá, a hacer las preguntas, los comentarios. Creo que todos en algún minuto de nuestras vidas hemos tenido experiencias con lo que Patricia nos ha contado. Todos, absolutamente todos. Y yo prefiero dejar la mía para el final. Me encantaría si alguna de nosotros como estudiantes dentro de la academia, alguna persona, algún compañero que quiera realizar alguna pregunta. Voy a partir yo entonces, Pati, que tengo una pregunta hace mucho rato que me está dando vuelta, sobre todo que los porcentajes que tú mostraste en un comienzo que tienen que ver con educación, salud, son brutales, brutales. O sea, en realidad el tema de salud, que era 1,7, creo 1,4 por ahí, fue brutal. Mira, te quiero colocar en la siguiente situación. Conocemos ya los casos de este bebé, el cual nos contabas. También conocemos el caso de Joan Florville. También conocemos, bueno, tantos otros que, por supuesto, no todos salen en los medios de comunicación, pero existen. Y diariamente, desafortunadamente, con todo el caso también de Iquique, ¿cierto? Que fue una vergüenza nacional. Patti, cuando se habla de grupos vulnerables, que lo hemos escuchado todos en algún minuto, grupos altamente vulnerables, espacios vulnerables, las personas vulnerables, pero resulta que es el Estado el que vulnera los derechos. Es el Estado el vulnerador de derechos para todos. Entonces, considerando que tú conoces muy bien este tema, muy bien el trabajo, políticas públicas también, existe el Servicio Nacional, por ejemplo, del Adulto Mayor, el SENAMA, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, pero resulta que esos servicios no le hacen peso a nada, no solucionan absolutamente nada, y tampoco tienen el poder de fiscalización.
absolutamente ninguno, ni ningún servicio tiene el poder de fiscalización. Frente a la realidad que tú nos has contado, tanto en políticas públicas, tanto en la realidad diaria, más el tema del racismo, más la xenofobia, más etcétera, 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 ¿cómo visualizas tú y todos tus compañeros, compañeras, compañeros con los que conversas en temas de migración, cuál es la solución, o no sé si la solución, pero algún atisbo de solución en temas de políticas públicas? Porque yo veo que cualquier ministerio queda chico frente a esta situación. Y dentro de los ministerios deberían estar específicamente personas, por supuesto, migrantes. ¿Cuáles son las conversaciones que ustedes han tenido? ¿Cómo visualizas tú las políticas públicas futuras? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo observas tú que son necesarias, considerando que estamos a puertas de una nueva constitución, pero independiente de la nueva constitución, porque las políticas públicas se van a escribir sobre ella? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, el, el tema en realidad es muy, muy complejo y yo creo que parte justamente de la construcción que existe de Estado, ¿no? En general, el mismo hecho que se ha reconocido para otros grupos vulnerados en sus derechos, ¿no? Que tienen tal vez exclusiones similares, al momento que estamos dentro de un Estado que no reconoce derechos, ¿no? Como tales, ¿no? Que no es un Estado garante de derechos, desde ahí empiezan obviamente a generarse todas estas vacíos, ¿no? Estas omisiones de este Estado que debería ser garante de derechos, ¿no? Y desde ahí, bueno, es muy complejo que dentro de esta estructura bastante eh, restrictiva que tiene la construcción, en este caso del Estado chileno y nuestros estados en general en otros países de la región, si bien hay algunas otras constituciones, ¿no? Que son un poco más garantistas. Ha sido, creo que en el caso chileno, la mayor restricción viene desde esta definición de que el Estado chileno es básicamente un Estado que establece garantías y no derechos, ¿no? Y desde ahí, por lo tanto, la nueva constitución una apuesta, diríamos, de las más importantes para poder transformar, ¿no? Transformar esta forma de organizar un Estado que en realidad reproduce dinámicas de exclusión en distintos ámbitos, ¿no? Y para el caso de las migraciones principalmente porque las migraciones no están consideradas como un derecho en ninguna política pública, ninguna legislación, ni siquiera en la última legislación que se ha discutido de la ley migratoria, ¿no? Que ya está aprobada, que no tiene el reglamento, pero que pronto una vez el reglamento esté listo, va a entrar a regir. Si bien hay una declaración larga de reconocimientos al sistema internacional de derechos humanos, en la práctica y en los articulados concretos donde debe garantizarse estos derechos, esto no se ha dado. Entonces, ahora, igual es importante creo que en este proceso de transformación, de cambios, también hay que avanzar desde lo local, desde lo más micro, ¿no? Que es el área también desde donde nosotros podemos incidir, ¿no? Y ahí nosotros siempre estamos observando que desde los diagnósticos, ¿no? Cualquier protocolo que se haga, cualquier normativa que se haga, esté reconocida la población migrante, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros vamos a cualquier diagnóstico en materia de género, en distintas materias, los diagnósticos no se preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños, niñas extranjeros tenemos? ¿De qué países son? ¿Qué pertenencia étnica tienen estos niños y niñas? ¿Cuántos son niños, niñas? ¿Cuántos tienen, bueno, otras identidades sexuales también? Entonces, desde ahí empieza la invisibilización y la negación, ¿no? No existe un reconocimiento. Entonces, desde ahí también es importante ir abriendo, ¿no? Estos espacios de reconocimiento donde sea que pueda ser posible implementar una acción
en la junta de vecinos, por ejemplo. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿cuántas familias tenemos? ¿Quiénes son, no sé, de pueblos originarios? ¿Quiénes son migrantes? ¿De qué nacionalidades? ¿Cuáles son las particularidades de cada grupo? Y generar desde ahí también respuestas de inclusión, de reconocimiento, teniendo esa claridad de quiénes son, ¿no?, estas familias y cuáles son sus necesidades o problemáticas. Desde ahí creo que, bueno, nosotros siempre insistimos que la política pública debiera considerar e incluir todos estos datos y después también armonizar, ¿no?, digamos, las políticas públicas o cualquiera digamos, instrumento normativo que puede ser desde, por ejemplo, el estatuto de una junta de vecinos, ¿no? Este estatuto está pensado para incluir a las familias migrantes, o sea, estamos pensando, por ejemplo, ¿qué hacemos para entregar un certificado de residencia a las personas migrantes que no tienen su cédula de identidad? Tenemos un criterio frente a eso, obviamente que deben entregarle, pero muchas veces la práctica es que no se le entrega y el mismo contexto, ¿no?, de un Estado que está permanentemente criminalizando el discurso oficial a las personas migrantes, esta asociación con el delito, con la criminalización, con la amenaza, hace que se legitimen, ¿no?, distintas prácticas de exclusión y de racismo más pequeño, como por ejemplo el hecho de que un presidente de junta de vecinos le nieguen, ¿no?, la entrega de un certificado de residencia a una persona migrante y le diga, no, no le podemos dar, tiene que usted traer un documento, tiene que traer su cédula, ¿no? O incluso nos ha pasado, hace poquito estamos nosotros en una campaña de acompañamiento a personas venezolanas, a niños, niñas principalmente, para la regularización migratoria, presionando al Estado para que exista una visa y para inscribirla en los centros de salud. Y teníamos a un integrante de una junta de vecinos encargado de dar estos certificados de residencia, pidiéndole una autodenuncia a la familia, o sea, convertido en un funcionario de investigaciones, ¿no? Que es el único funcionario encargado de ver estos temas de si se autodenuncia o no la familia que ha entrado irregular, es un funcionario de PDI, ¿no? Pero ahora resulta que algunos funcionarios en el sistema de salud, funcionarios en el sistema de educación, ¿no?, en la postulación de un jardín infantil, lo mismo, ¿no? Se autodenunció, le preguntan. Entonces, estamos en una situación gravísima en materia de migraciones, pero bueno, también podemos actuar desde donde estamos, ¿no? Como estableciendo respuestas que se basen en derechos humanos desde el ámbito más micro, ¿no? Y saber que hay muchos trámites que para las personas migrantes cuesta mucho hacer y que también los tiempos de las personas migrantes son muy complejos. Por ejemplo, los trabajos en general son trabajos muy precarizados, por lo tanto cualquier, por ejemplo, taller, ¿no?, o acción que uno quiera hacer de acompañamiento, de inclusión, tiene que pensar, ¿no?, en cuáles son las características de estas familias, que no podemos ponerle un taller en horario de oficina, por más que estemos en la oficina de migrantes de cualquier municipalidad, si queremos efectivamente llegar a las personas que necesitan estos procesos, ¿no? Exacto. Sí. Muchas gracias, querida Patricia, por tu respuesta. Muchas, muchas gracias. Dejo el espacio a mis compañeros para que abrir el espacio, por favor, a las preguntas. ¿Alguien, algún comentario que tengan? Encantada de escucharle. Tatiana. Tatiana, no se te escucha. Ahora sí, creo. Tatiana, No, Tatiana, no te escuchamos. no te escuchamos. A ver si.
Tatiana, pueden ser tus audífonos. A ver, intentemos. No te escuchábamos, Tatiana. Algo pasa tal vez con los audífonos y los desconectas. No sé si estás con audífonos, pero a veces pasa que los audífonos no logran conectarse bien. Perfecto, Tatiana, mientras te conectas, podemos, Tatiana, también. ¿Sí? ¿Podemos dar el pase a Daniela mientras se conecta Tatiana? Que tenía la manito levantada. Daniela Garrido. Puedes desactivar tu micrófono, Daniela. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Primero quería agradecer la clase porque es un tema súper interesante y en particular a mí como estudiante universitaria tenemos a veces compañeros, compañeras, etcétera, ya sea en nuestro curso, en nuestra carrera, en la misma universidad, facultad, etcétera, que son personas migrantes y que uno en realidad tampoco conoce como, o no se imagina por todo lo que han tenido que pasar, etcétera. Entonces creo que igual es súper importante, ya que cada vez hay más personas en esta situación, en los colegios, universidades, en los trabajos. Mi mamá trabaja con un equipo de 5 ejecutivos, de los cuales 4 son extranjeros. Entonces, es como una realidad que cada vez se está viendo más. Bueno, particularmente yo soy de Leliquelén, que es una agrupación de estudiantes de obstetricia y puericultura de la USACH, la Universidad de Santiago. Nosotros nos dedicamos principalmente a la educación sexual, pero y por eso es que estamos como tomando estos cursos con las chiquillas, pero particularmente mi pregunta va orientada a la carrera que estudio, que es obstetricia, que son las matronas, todo esto. Em, Nosotros muchas veces hemos visto al tener prácticas clínicas, por ejemplo, prácticas en partos, en alto riesgo, en los CEFAM, etcétera, desde un punto de vista de salud, la forma en que se les deja fuera y se les vulnera en sus derechos a las personas migrantes, pero de una forma que es realmente violento, realmente impactante. O sea, uno pensaría que no es tanto, que, no, que la gente exagera y todo eso, pero la verdad es que no es así. Nosotras mismas, o yo particularmente, voy a hablar por mi experiencia, he visto en mis prácticas clínicas, por ejemplo, cómo tratan a las usuarias haitianas, por la forma en que ellas manejan su dolor, que es a través de una vocalización, que es un grito, más o menos algo como un grito, pero es una vocalización en realidad, y van ahí, les empiezan a gritar o faltan traductores, hay muy pocos traductores para el creol por lo menos, y lo cual dificulta bastante igual el cómo nosotros le podemos enseñar a las personas o darle las indicaciones del alta, las indicaciones de cómo cuidar bien a sus bebés, etcétera. Entonces, quisiera saber si como agrupación ustedes han visto como qué se puede hacer para ayudar más puntualmente a estas personas, porque la verdad es que nos pasa distinto con los migrantes de Perú, Venezuela, Colombia, que hablan español, pero particularmente con los haitianos es un tema súper complicado. Varias hemos estado intentando aprender, de hecho, los básicos de creol, pero no sabemos cómo, qué más podemos hacer nosotros para poder integrarlo y darles una salud que sea un poco más digna. Eh, Daniela, si has tocado un tema que es de los temas como más complejos, que tiene mucho más desafíos que enfrentar, porque efectivamente hay no solo la barrera lingüística, ¿no?, la que está ahí presente, sino también la cultural, ¿no? Y ahí efectivamente de lo que tú das cuenta es un tema cotidiano, ¿no? La violencia que viven las personas haitianas, ¿no? Es
de un nivel, en verdad, gravísimo. No por nada es que también ellas están haciendo como todo este proceso que les comentaba de búsqueda de otros países, ¿no? Lo que nosotros hacemos, que en realidad es un esfuerzo bien acotado, es tratar de llevar algunos espacios de reflexión, de formación también a los equipos de salud, que bueno, igual alguna experiencia hemos tenido en ese ámbito con cursos de sensibilización, de formación, donde hemos incorporado un módulo que tiene que ver con la aproximación a la cultura haitiana, ¿no? Y que creemos es muy valioso porque el entender también determinadas situaciones que son difíciles de leer, ¿no? Con los códigos que se tienen, con las claves culturales que tenemos aquí en los que no somos, o los que somos más bien hispanoparlantes, y venimos de esta cultura más mestiza, se nos hace difícil tal vez de comprender, ¿no? Y también eso ayuda a deconstruir el racismo, que está instalado, ¿no? Eso que tú comentas es racismo, ¿no? Es justamente ver cómo estas otras formas, ¿no? En este caso de parto, prácticas culturales que hay relacionadas al parto se deslegitiman, ¿no? Lo que les comentaba hace unos minutos en torno a que estos saberes, porque esto de tener cierta forma de manejar su dolor es un saber, ¿no? Y es una práctica cultural que se sostiene en una ancestralidad además muy potente, que incluso podría servir, ¿no? Para poder incorporarla como una práctica de apoyo a la salud en general, y que, bueno, se niega, ¿no? Finalmente. Es muy complejo porque hay ciertas estrategias que deberían sostenerse en la política pública, como el hecho de fortalecer los apoyos en materia de los facilitadores interculturales, facilitadores lingüísticos también en este caso. Pero creo que uno de los elementos tal vez más a la mano que podemos tener quienes no manejamos el creol es la acogida, ¿no? Es la actitud, el lenguaje no verbal, el poder también acompañar desde el respeto y el reconocimiento, ¿no? O sea, porque una persona que está en un momento así puede tan solo como ponerse al lado, ¿no? de esta mujer que está en trabajo de parto y cogerle la mano y desde ahí acompañarla, ¿no? O sea, y eso es ya muy distinto a generar orientaciones que puede ser como invalidantes, como de, no sé, siéntese, échese o cosas que ni siquiera nos van a entender además. Entonces creo que hay herramientas de distinto tipo, pero una es lo que le llaman competencias interculturales, ¿no? Que es el hecho de cómo yo puedo poner en un espacio de neutralidad mis valores, mi cosmovisión, ¿no? Ser consciente, ¿no? Lo más consciente que pueda de cuál es mi posición frente a las prácticas culturales de las otras personas, y desde ahí acompañarlo respetuosamente y en ojalá actitud de acogida y de validación lo que las otras personas están desarrollando desde sus propias prácticas culturales. Ahora, de ahí obviamente uno puede buscar estrategias más comunitarias, por ejemplo, de vincularse con algunas organizaciones de personas haitianas o tener algún sistema de lo que nosotros hacemos en el colectivo, porque también somos una organización que no tiene recursos económicos como para tener a un facilitador en los distintos espacios que nos gustaría, es que tenemos personas haitianas, amigos, amigas que nos apoyan y que cuando lo necesitamos podemos llamarlos por teléfono, ¿no? Ya sea en la asesoría legal, si llega una persona que lo necesita, bueno, la llamamos, hacemos la coordinación,
o alguna otra actividad en la que necesitamos hablar con una familia, la llamamos. Entonces, tener algún tipo de aproximación, ¿no?, a las organizaciones haitianas o a las propias familias, ¿no? A veces hay, especialmente entre los adolescentes, ¿no?, que hay una facilidad de los adolescentes, que además muchas veces es un peso también, pero hay una facilidad para constituirse como en mediadores, ¿no?, de sus familias, ¿no? En general los hijos mayores o hijas mayores suelen actuar como mediadores, ¿no? Entonces también uno puede recurrir a esa posibilidad, ¿no? Preguntar si esta familia, cuando va a ingresar a ser hospitalizada, tiene alguna persona que le ayude a traducir, ¿no? Y poder entonces facilitar que esta persona pueda estar en los momentos clave, pueda acompañarla, ¿no? Y pueda ayudar en el proceso de atención también, ¿no? De ahí también hay algunas herramientas que son de tipo más tecnológicas, que uno puede tener traductores que ayudan, yo diría, no lo solucionan todo, pero ayudan, ¿no? También para temas de comunicación, que el translator, que es una buena ayuda. Creo que es lo que más hemos usado nosotros como posibilidades de apoyo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, Patricia, si Tatiana pudo conectar su Sí, micrófono. Tatiana, estamos atentos. ahora sí, Tatiana, qué bueno se por- saludarte, porque la semana pasada no me pudimos pasa lo hacerlo. mismo. Sí, un Qué agrado, pesado. muchas gracias por esta oportunidad y gracias a Patricia por todo lo que la cátedra que nos ha dado, la verdad. Y yo quiero volver un poquito más atrás al momento que yo quería hacer mi consulta, porque a mí lo que a ver, como mi momento más directo, digamos, con el tema de inclusión, justamente es con los inmigrantes. Acá yo vivo en Padre Hurtado, en la comuna de Padre Hurtado. Soy bien cercana a la Junta de Vecinos, si bien yo no soy de la directiva, estoy hace un tiempo, unos años, como moviendo un poco, tratando de hacer algo, porque lamentablemente la Junta de Vecinos de aquí de mi población es antiquísima y siempre ha sido la misma. Siempre salen las mismas y las señoras comprenderás que ya tienen 70 y tantos años. Pero justamente, como vuelvo a reiterar, vuelvo a lo que decía Patricia, con respecto al tema de los papeles de residencia, que a mí me ha pasado y me ha tocado mucho vivir con ella y es como súper difícil, como dentro del respeto también a estas señoras, que si bien ellas son bastante de otra época, no evolucionaron mucho, que son de esas personas que justamente me pasa que no o sea, en su mayoría con los migrantes, no solo haitianos, que es un alto índice el que hay acá en mi comuna y en mi población, sino que también como con la gente que si no es dueña no le va a dar, porque arrienda no le va a dar, no tiene derecho. Entonces mi pregunta es como, si existe, porque yo conozco los estatutos de una junta de vecinos y efectivamente ahí no hay una normativa donde diga que no se le puede negar a persona extranjera, inmigrante, el dicho papel. Efectivamente no se le puede negar a nadie por lo que se entiende ahí, pero no está específicamente esa cláusula. Y frente a eso, para ella eso queda como en el aire y no hay cómo respaldar. ¿Hay algo con lo que uno pueda respaldarse que diga que efectivamente, por ejemplo, un papel de residencia, que es algo tan simple, no se le puede negar a una persona inmigrante? Me gustaría si me pudieras orientar como en ese sentido. Mira, lo que nosotros hemos visto que funciona bastante bien son las juntas comunales, ¿no? De juntas, que es las juntas que reúnen a las... Unión comunal, sí. Unión comunal, sí, las uniones Sí. comunales. En general, las uniones comunales están mucho más cercanas también a la autoridad, en este caso a las municipalidades, y por lo tanto desde ahí tienen un diálogo más cómodo, también, bueno, dependiendo de las municipalidades, pero en general hay un diálogo que se valida mucho más los derechos humanos y desde ahí que ellas resuelven, ¿no? De hecho, acá en la región metropolitana,
En distintas comunas son las uniones comunales las que van entregando los certificados de residencia cuando viene alguna persona migrante que dice que no se la otorgaron en su junta de vecinos, ¿ya? Entonces, Se tiene esa eso es un, triangulación. sí, porque también nosotros en algún momento hemos intentado ver este tema directamente con alguna junta de vecinos que ha tenido muchas dificultades con esto, y bueno, los alcaldes a veces tratan de no ponerse tampoco en tensión con estas juntas de vecinos, porque con las mismas características que tú nos dices, ¿no? Que en general son las mismas personas las que se mantienen, también tienen mucho arraigo en sus vecinos, entonces eso le significa votos a los alcaldes, y por lo menos nuestra experiencia es que los alcaldes, en este caso Independencia, por ejemplo, nunca han intervenido a favor en una situación de ese tipo, y bueno, se ha buscado la solución a través de estas uniones comunales, ¿no? Así que eso es lo que te podría decir. Ahora, efectivamente, no hay ninguna respaldo legal para negar a las personas este documento, ¿no? O sea, si es que hubiera algún, incluso alguna acción legal que se podría se podría generar, existirían los suficientes elementos para generar alguna acción legal que cuestione justamente esta práctica, ¿no? Pero no se ha hecho hasta donde nosotros conocemos, porque se han buscado estos otros mecanismos de solución, ¿no? Muchas gracias, Patricia. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Tatiana, por tu pregunta. Mira, hay un muy buen dato de Daniela, Tatiana. Ah, también Daniela Garrido te escribió escribió a todos por interno, Tatiana, con muy buen dato ahí. Gracias, Daniela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que estamos, querida Patricia, querida Patita, ¿qué te digo yo? Bueno, yo por mi parte quiero agradecerte mucho, Pati, por estar por segunda vez con nosotros. Ya estuviste en el primer trimestre, ahora en el segundo. Siempre, siempre removiendo nuestros corazones, nuestra alma, de todo lo que necesitamos saber respecto a comunidad migrante. Tantas cosas que no sabemos, muchísimas. Te agradezco siempre tu generosidad, a ti y al colectivo Sin Fronteras, por supuesto, por estar con nosotros y por querer siempre brindar educación y que siempre podemos hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo. Así que muchas gracias, Pati, por muchas gracias por la clase. Hay hartos comentarios agradeciéndote también por interno de algunas personas que se tuvieron que retirar antes, pero que te dieron las gracias a través del chat. Así que creo que siempre es necesario, absolutamente necesario hablar de migración, un tema muchas veces desconocido por nosotros, así que muchas gracias, Pati, por estar siempre, porque siempre estás. Así que muchas gracias, y a las personas que están, sigan al colectivo Sin Fronteras en Facebook, síganlos de ellos, hacen un tremendo trabajo. No sé, Patita, si tienen Instagram también, creo que sí, y Sí, sí, cuéntanos sí. eso también. Sí, bueno, agradecerles el espacio. Para nosotros siempre es importante poner el tema en reflexión, especialmente desde la perspectiva más de base, ¿no? Que nosotros acompañamos comunidades altamente excluidas y racializadas, así que desde ahí tratamos de problematizar, ¿no? Lo que vivimos. Tenemos redes sociales, el Facebook, Instagram y Twitter también, y sí, especialmente en el Facebook hay un programa que creo que si a ustedes les interesa el tema, hacemos cada 15 días, que se llama Minga Sin Fronteras, donde se desarrollan distintas temáticas que pretenden ser un recurso de apoyo a la inclusión, justamente a la acogida, a la inclusión de comunidades migrantes. Así que pueden seguir el Facebook, y ahí hay distintos temas que vamos viendo de educación, de salud y otros que pueden ser de su interés. Así que muchas gracias, bueno, a ustedes, también a Carolina y a la academia por
posibilidad también de problematizar el tema y de llevarles un poco todos los desafíos que implica para los derechos humanos el irnos acercando, ¿no?, a esta temática. Así que muchas gracias, también un gusto grande estar con ustedes. Estefanía Chávez dice, muy buena clase, muchas gracias por la clase de Daniela Garrido. Miriam, Valentina Silva, exactamente lo mismo. Andrea Millán, Nicole Almeida desde Brasil, gracias Nicole por estar con nosotras desde Brasil. Marcela Sepúlveda, también Tatiana Iturra. También te dejaron un número de teléfono, Tatiana, de parte de Daniela Garrido, dejó un número de celular frente al contacto que te indico anteriormente, dice, se llama Karina, para que lo puedas observar ahí. Muchas gracias, entonces les enviamos un abrazo muy grande y nos encontramos la próxima semana en este módulo de inclusión a las 19 horas. Gracias, Patricia, un gran abrazo y que tengas un hermoso término de día. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Adiós. Gracias, chao, chao.